Bienvenido al canal Materiales de Proyecto. Soy Edson Mafuz, arquitecto y profesor de proyectos en la Facultad de Arquitectura, Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. Vuelvo con otro vídeo sobre diseño arquitectónico, esta vez para hablar sobre una serie de concepciones diferentes sobre la naturaleza y la constitución del espacio arquitectónico. El título menciona el siglo XX, pero la serie presentada comienza un poco antes, al final del siglo XIX y avanza algunos años hasta la segunda década del XXI. No hay ninguna intención de agotar ese tema. Probablemente todos los que se dediquen al tema elegirán categorías que no coincidan al 100% con las presentadas aquí. En cualquier caso, espero que esta lista subjetiva de ejemplos sea útil a todos ustedes. Desde que los seres humanos construyeron los primeros refugios para sí mismos, en efecto han creado y usado espacio. Pero fue solo a fines del siglo XIX, con el nacimiento de la estética como una rama de la filosofía, que la idea de espacio llegó a existir y ser proclamada como la esencia de la arquitectura. El hecho de que el primer reconocimiento de la idea consciente de espacio fue formulada en 1893 simultáneamente por los alemanes Hildebrand y Schwarzschild, hace que muchos piensen que nació con la arquitectura moderna, lo cual es incorrecto, ya que solo pasó a ser parte de su ideología 3 o 4 décadas después. Las categorías que se discutirán a continuación tienen algo en común: su relación con la arquitectura moderna, incluso por oposición. Yo omito deliberadamente ciertos desarrollos recientes, llamados deconstructivismo, arquitectura sin forma, burbujas, pliegues, arquitectura de la catástrofe, arquitectura líquida, etc. La razón principal de esto es su falta de sistematización o la dificultad de sistematizarlas. Lo que no se puede describir en pocas palabras tampoco se puede transmitir. Al no ser una discusión sobre el aspecto filosófico del concepto de espacio, la discusión y el análisis que sigue se centra en aspectos de diseño muy específicos: la forma en que cada habitación se define espacialmente, cómo se relaciona con las habitaciones contiguas y cómo se relaciona con el espacio interior. Empezamos con la arquitectura premoderna, por supuesto, que por muchos siglos siguió igual en el sentido de que el espacio tradicional consiste en cerramientos que son herméticos, en los que las paredes, los muros juegan un papel fundamental, concentrando todos los subsistemas: la definición volumétrica, la subdivisión, la estructura resistente, la permeabilidad interior y exterior. O sea, se tratan de recintos más o menos cerrados en que predominan los muros y no las aperturas. Aquí vemos la famosa Villa Cornaro de Palladio, y a la derecha el espacio principal con las 4 columnas en el interior. Luego vemos el Palazzo Borghese, en que dos aspectos importantes son muy evidentes. Por un lado, el grosor de la mampostería, que los franceses llamaban de poché, se ha utilizado para definir las formas elementales de cada espacio. Se puede ver, por ejemplo, aquí, en esa pieza casi triangular que abriga una escalera en su interior, que su forma externa tiene que ver con los espacios que están al lado. O sea, gana una configuración que es la más solvente para definir bien los espacios que están al lado.
¿no? El término poché viene de la práctica de llenar el dibujo en plan con la tinta china, la tinta negra esa o de colores que utilizaban en la Academia de Bellas Artes francesa. Eh, una manera de trascender la estanqueidad de los espacios en esa época fue la creación de las llamadas enfilades, el término francés para definir la disposición de puertas sobre una línea recta, que permite que uno tenga conciencia del número de recintos así dispuestos. Eso se puede ver tanto en la imagen de la derecha como en plan. Hay una línea que sale desde aquí, desde esa entrada principal del Palazzo Borghese hasta el final del palazzo. Todas las puertas están alineadas, permitiendo que uno tenga una conciencia de la secuencia de espacios uh, que existen en el edificio, al invés de otras situaciones en que las puertas no son alineadas y uno no tiene idea de que hay otros espacios al lado. Yo confieso que no tengo certeza si la imagen de la derecha es del Palazzo Borghese, pero da igual, transmite la misma sensación. Eso del poché se torna una característica importante de las arquitecturas de esos 3 o 4 siglos que suceden al Renacimiento, y una cosa que se puede ver en ese edificio de fines del siglo XVIII es que esa solución del poché es también realizada con medios más ligeros que la mampostería. Aquí vemos a la izquierda una ampliación de esta parte del plan en que la forma de la habitación es definida por unos armarios que contienen el espacio de la cama de esa persona que vive aquí, que contienen el lavabo o el baño, que contienen guardarropas, y la misma cosa pasa del otro lado. Entonces sigue esa preocupación con la definición muy precisa de la forma del espacio, utilizando lo que está entre los espacios, es ese espacio maleable que existe entre los espacios. Otro tema interesante de la arquitectura premoderna es que, aunque la insatisfacción con la falta de practicidad en los palacios franceses y italianos ya era conocida por varias décadas, es en la segunda mitad del siglo XVIII que uno puede ver cómo los espacios de servicio adquieren importancia. Aquí también está el origen del término apartamento, que todavía usamos hoy. En ese plan, en la parte amarilla, vemos los espacios de servicio que sirven a esa porción del Palacio de Versalles, que es la porción llamada el apartamento de algún noble francés que vivía ahí. Los nobles de la corte vivían en el Palacio de Versalles, y cada parte que se separaba para el uso de una familia se llamaba de apartamento, porque eso tiene que ver con el verbo francés aparté, que significa separar, ¿no? Separar. Entonces, esa idea o el término apartamento lo usamos todavía hoy, pero tiene orígenes en el 18 francés. Bueno, ahora pasamos a lo que costumbramos llamar de arquitectura moderna, ¿no? Y muy principalmente al trabajo de Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright, a fines del siglo XIX, muy al final, los últimos años, cuando todavía trabajaba para el despacho Adler Sullivan,
empieza a hablar de la destrucción de la caja, de la caja de del- de la planta victoriana de las residencias. Y lo que él desarrolla es algo muy interesante, es el primer paso en la evolución del espacio moderno, que podemos llamar de plan abierto de Wright. Entonces, a lo largo de la última década del siglo XIX y la primera del siglo pasado, Wright se dedicó a esa idea del rompimiento, de la ruptura de la caja, eh, lo que quiere decir trascender una relación espacial que consistía en la provisión de recintos cerrados adyacentes. Lo que vimos antes, ¿no? Los, las plantas de las casas de Palladio, de todo que pasó hasta ese momento, era lo que Wright intentaba trascender. Lo que Wright realiza resulta en un aumento dramático en la permeabilidad entre espacios contiguos y una integración efectiva con el espacio abierto circundante. Los medios empleados para ese propósito son reducción de las paredes externas e internas al mínimo posible desde el punto de vista estructural, interpenetración de los recintos, movimiento diagonal y forma global descompuesta, sin perder la claridad de la configuración de las unidades espaciales. Muy concretamente estoy hablando de esta porción del plan en que tres espacios de forma rectangular se comunican de una manera muy clara entre sí y con el espacio exterior. Uno lo puede ver muy claramente aquí. Todo esto se logra manteniendo muchos elementos más pequeños de la arquitectura convencional, lo que quizás pueda ayudar a explicar el éxito que su arquitectura doméstica logró en las primeras décadas del siglo XX. Un aspecto muy interesante de ese procedimiento de Wright es el hecho de que se aplica tanto a edificios de cualquier tamaño, ya sean casas grandes como la Casa Martin, esa que vemos aquí, una de las llamadas casas de la pradera, las prairie houses, y también a casas pequeñas como las casas usonianas construidas por él 30 años más tarde. Ese término usonia era el término que Wright utilizaba para referirse a Estados Unidos. Por alguna razón se rehusaba a llamar su país de Estados Unidos de América, prefería llamarle de Usonia, de ahí las casas usonianas que fueran casas de tamaño pequeño por cerca de 100 metros cuadrados, un poquito más, un poquito menos, que construyó a partir de de la gran caída de la bolsa de Nueva York del 29. Eh, esa es una casa diseñada en 40. Era una época en que había muy escasa financiación de, de edificios y en en esa, eh, ese tipo de coste era posible financiar. Entonces él quiso probar que sus soluciones espaciales no servían solamente para casas de millonarios, y sí para casas de personas normales con recursos normales. Aquí uno puede ver que en un espacio que no es muy grande, él logra individualizar los sectores. El sector donde esas dos señoras están a comer se ve individualizado no por estar cerrado verticalmente, pero por tener un cielo raso más bajo, por ser una especie de alcoba o recodo donde se puede realmente sentir que se está en un espacio específico, pero conectado al gran espacio, gran si comparado con el espacio del comedor, ¿no? Pero es interesante que el mismo recurso sea válido para una casa de 1000 metros cuadrados y para otra de 100.
El siguiente paso está representado por el espacio neoplástico, esencialmente una arquitectura anticúbica resultante de la articulación de planos que pueden asumir roles variados e intercambiables como paredes, muros, techos, pisos, etc. Sus orígenes son el neoplasticismo en arte, neoplasticismo holandés en las otras artes, en la pintura, la escultura, el interiorismo y la propia arquitectura de Frank Lloyd Wright, que tuvo un impacto muy grande en Europa. El resultado de esta combinación es una arquitectura abstracta y esencial, caracterizada por la composición centrífuga a partir de un núcleo central. Dos de sus características más notables son la abolición de la dualidad entre interior y el exterior debido a la ruptura de las paredes convencionales y el uso de colores primarios como elemento para acentuar su planaridad. La arquitectura neoplástica es esencialmente volumétrica y antigravitacional, en el sentido de no revelar nada de su peso real, el resultado de una construcción formal cuyo elemento compositivo fundamental es el plano rectilíneo que puede asumir cualquier identidad. Los ejemplos más completos de arquitectura neoplástica fueron producidos por Gerrit Rietveld y después de eso se hizo muy poco en base a esa composición espacial, pero sus ecos se pueden encontrar a lo largo del siglo XX, como en los proyectos de José Antonio Coderc, Eduardo Souto de Moura y Helio Piñón. La casa Schroeder es el primer ejemplo real de flexibilidad en la configuración del espacio doméstico, dando como resultado lo que podría llamarse una planta transformable. Aquí vemos a la derecha las posibilidades que ese plan transformable ofrece. En la planta que está más a la derecha se ve una división convencional en que el plan está dividido en recintos convencionales, mientras a la izquierda están esas puertas correderas están recogidas y el espacio se torna un espacio único. La foto a la izquierda muestra los carriles por donde pueden correr esas puertas y dividir el espacio de maneras bastante diferentes. Otra obra de Rietveld en que se puede ver el mismo tipo de arquitectura es el pabellón de esculturas del Museo Kröller-Müller. Es otra obra que corresponde a la descripción que acabamos de hacer. Y ahí llegamos al llamado Raumplan, algo que se desarrolló de manera casi paralela, casi al mismo tiempo que el neoplasticismo, y es una forma de crear el espacio interior con un enorme potencial. Ese término Raumplan, inventado por Adolf Loos, es un término que se puede traducir como plan espacial, ya que se refiere a un ordenamiento tridimensional o vertical del espacio. Una de las características más destacadas de este concepto es la disposición de espacios cúbicos de diferentes proporciones y alturas dentro de un volumen prismático elemental. Por ejemplo, esa casa, la casa Müller, es desde el exterior una especie de caja de plan rectangular, una caja prismática. Estas habitaciones tienen diferentes alturas de piso y techo y diferentes techos, de acuerdo con su carácter e jerarquía. Como consecuencia, la visualización entre espacios se da esencialmente en líneas diagonales. El carácter centrífugo de estos proyectos se evidencia por la presencia de nichos agregados a los espacios principales y por la forma excéntrica o asimétrica en que se resuelve la circulación,
lo que resulta en un movimiento en espiral a través del cuerpo del edificio. Ese tipo de espacio es también difícil de representar. Aquí se puede ver, por ejemplo, en esta sección se ve algo de esa relación entre espacios con diferentes alturas y con diferentes niveles de piso y techo. En esta sección ya no se puede ver tanto, y en esos croquis sí que se ve la idea de visión diagonal entre espacios. Quizás debido a la dificultad de acomodar muchos espacios de diferentes alturas dentro de un único volumen, el invento de los ha tenido muy poco uso en las décadas siguientes. Aquí vemos un intento de trabajar con esa idea, un intento que aparece con mucha más claridad en las secciones que en la foto. La foto casi no nos da mucha información, mientras las secciones sí que la dan. Bueno, ahí llegamos quizá en el ejemplo de plan libre más conocido, que es la planta libre de Le Corbusier, y un arquitecto cuya producción teórica y de diseño es de importancia decisiva para la arquitectura del siglo XX. Me acuerdo que en la década de 1980 hubo una exhibición en Londres que se intitulaba Le Corbusier, arquitecto del siglo. Y eso no es una exageración, porque Le Corbusier tuvo enorme influencia, especialmente en Latinoamérica, pero en todo el mundo. Entre sus muchas contribuciones destaca el plan libre, una solución hecha posible por una invención técnica más amplia, el esquema dominó, que en esencia es un sistema estructural que consiste en una malla homogénea de pilares y losas superpuestas, lo que posibilita la independencia entre estructura, subdivisiones y el cierre, la liberación del suelo y la cubierta como nuevas áreas de uso. Ahí tenemos el dominó arriba y la casa, la Villa Stein abajo, en que se percibe que no hay ninguna vinculación entre los elementos de la estructura resistente y la subdivisión del plan. Generalmente contenido en volúmenes compactos o en un grupo de tales volúmenes, el plan libre se caracteriza por proporcionar conexiones visuales en profundidad tanto entre espacios interiores como hacia el exterior. A esta extensión horizontal se agrega la posibilidad de extensiones verticales debido a la presencia de espacios interiores de doble y hasta triple altura. Aquí vemos los famosos bocetos llamados las cuatro composiciones, que revelan la dualidad conceptual en torno a la cual giraba toda la obra de Le Corbusier. Por un lado, la necesidad imperiosa de resolver los requisitos funcionales a través de la forma empírica, y por otro lado, el impulso de usar formas abstractas que afectan los sentidos y nutren el intelecto. En otras palabras, cómo conciliar el dominio privado de la comodidad moderna con la fachada pública del orden arquitectónico. Este, este croquis o esta colección de croquis es muy informativa, porque cuando hablamos de esas dos ideas que son resueltas por Le Corbusier, por ejemplo, cuando hablamos de requisitos funcionales, él está hablando de esta parte, ¿no? Que es un croquis de la Maison La Roche-Jeanneret, que él mismo califica de género muy fácil, pintoresco, movimentado. O sea, esa manera de crecer por agregación de partes es considerado fácil, y es un modo de atender a las necesidades prácticas de un proyecto. Por otro lado, el impulso a formar, el impulso
de usar formas abstractas, que está aquí en segundo lugar en la secuencia. Estas dos cosas combinadas generan proyectos como la villa en Cartago y la propia villa Savoie, que estas dos serían la combinación, esto puesto dentro de esto. Y de acuerdo con un crítico importante como Kenneth Frampton, esta sería la principal contribución de Le Corbusier a la arquitectura moderna. Otro aspecto muy importante del plan libre corbusiano es la idea de que el plan organiza un camino que conecta los espacios principales de una manera narrativa. Es el llamado paseo arquitectónico, bien conocido en la literatura arquitectónica como promenade architecturale, que es una herencia más de la arquitectura francesa del siglo XIX. Uno sabe por haber leído el libro de Rainer Banham, Teoría y Proyecto en la primera era de la máquina, que muchas cosas de la arquitectura moderna vienen de la bellas artes francesa, como por ejemplo la composición elemental, ¿no? Lo que hablábamos justo aquí, ese tipo de cosa, la composición por partes es lo que los franceses llamaban de composición elemental y que Bannon identifica como una herencia de las bellas artes en la arquitectura moderna. Pasando a Mies van der Rohe, vamos a ver que Mies van der Rohe nos ofrece por lo menos tres categorías espaciales. La primera podríamos llamar de el plan libre miesiano número 1 o el plan libre miesiano europeo. Utilizando la estructura independiente introducida por Le Corbusier, el neoplasticismo holandés y la ruptura de Wright como ingredientes, Mies creó su propia versión del plan libre. En proyectos como el pabellón alemán en Barcelona, la Casa Tugendhat y otros realizados en su fase europea, presenta interiores sin divisiones en el que planos verticales articulan el espacio creando ambientes, más que habitaciones, y en ocasiones se extienden hacia el exterior. Este espacio en el que la independencia de la estructura de soporte, la división interna y el cierre es muy claro, está contenido entre planos paralelos al suelo y se caracteriza por su extensión horizontal y volumen irregular. Aquí vemos el pabellón alemán de Barcelona y cuando uno mira el plan, quizá por el modo como están dibujadas esas paredes negras, uno piensa que son los elementos de soporte de las losas, pero no son. El soporte es realizado por esa malla de pilares, malla homogénea de pilares que se ve aquí, los pilares que reflejan lo que está alrededor, y los muros sirven para articular el espacio, para como que definir de un modo ambiguo los sectores de uso. En ese tipo de organización, algo como una alfombra negra como esa aparece, tiene un papel fundamental también en la definición de las áreas de uso. Hay en internet unas fotos de ese espacio sin la alfombra y parece que el espacio perdió mucho sin este elemento. Aquí se puede ver otro ejemplo de esta fase, que es la famosa casa de ladrillos, en que los elementos que definen el plan se extienden hacia el exterior, también empezando a definir áreas externas, de la misma manera que las áreas internas. En la fase estadounidense de la carrera de Mies aparece una segunda versión del plan libre, cuyos aspectos más notables son volumetría compacta,
Los edificios de esta fase son casi siempre prismas de base rectangular, subordinación de las subdivisiones de la planta a la posición de los elementos estructurales, organización espacial simétrica y separación casi total del exterior. Estos edificios, Carlos Martí Ariz solía llamar de pabellones diáfanos, espacios diáfanos, por su transparencia y por la casi total ausencia de elementos en su interior. A pesar de su naturaleza elemental, los pabellones diáfanos de Mies representan dos estructuras formales que se han convertido en canónicas. La primera, representada por el Crown Hall, es el volumen rectangular con estructura externa monodireccional en el que el cierre está en el mismo plano que los pilares. Aquí vemos cómo en el Crown Hall la estructura resistente está por afuera del edificio y los pilares eh, casi se confunden con los elementos de las ventanas, ¿no? de la vidriera que cierra el edificio. Pero hay un otro tipo de edificio, un otro tipo de pabellón diáfano en que la cubierta pasa a ser no más una estructura monodireccional, pero sí una estructura bidireccional con vigas en los dos sentidos, o sea, una cubierta metálica bidireccional apoyada en un número mínimo de pilares periféricos, jamás en la esquina, pilares que nunca están puestos en la esquina, con el límite interior del espacio retrasado en relación con su proyección. O sea, es una gran diferencia y quizás eso tenga que ver con el trabajo que Mies realiza en países calurosos como son el México y Cuba. Aquí en este proyecto uno ve que el vidrio coincide con la proyección de la cubierta. Ya aquí el vidrio se retrasa, lo que permite que esté siempre en sombra, ¿no? Mejorando mucho las condiciones de confort dentro del edificio. Y aquí vemos el edificio construido, el último edificio construido de Mies van der Rohe. A partir de ahí pasamos a hablar de lo que se podría llamar de espacio postmoderno. En el periodo comprendido entre finales de los años 60 y mediados de los 80 del siglo pasado, la arquitectura moderna se somete a una serie de revisiones y surge algo que podríamos llamar, por falta de un término más preciso, espacio postmoderno. Dos de sus características más importantes son el uso preferencial de muros y el abandono de la planta libre. Incluso paredes gruesas como las del pasado se usan nuevamente, aunque ya no son masivas y tienen funciones secundarias dentro de ellas. Este es uno de los primeros proyectos de Venturi en que se ve varias cosas. Una de ellas, quizá la que es más evidente, es ese intento de recrear el muro grueso de la arquitectura premoderna, pero aquí no creando una pared realmente gruesa, pero la impresión de que es gruesa. Por el interior se gana unos armarios y por el exterior se puede retrasar las ventanas y protegerlas del sol. Eso es una cosa. Aquí se ve que los espacios son todos recintos normales. También ahí aparecen, lo que no es el caso de discutir aquí, decoración aplicada al volumen, cosa que era un tabú, un anátema en la arquitectura moderna. Este es otro proyecto muy conocido de Venturi, La casa para su madre, en que él combina
combina multitud de motivos sacados de la historia de la arquitectura, como simetría, como las cubiertas inclinadas, una serie de recursos en plan que él saca de la arquitectura inglesa, especialmente de Edwin Lutyens, etcétera, eh, decoración aplicada, todo eso combinado con un cierto pragmatismo moderno que le lleva a crear aperturas diferentes para cosas como el dormitorio, el baño y la cocina, ¿no? La historia de la arquitectura entonces es redescubierta en ese periodo, los 60, 70 y 80 del siglo pasado, por los arquitectos, y muchos de sus elementos y estrategias son reinterpretados, como es el caso de la caja dentro de la caja, inspirada en el baldaquino de San Pedro, y de muchas otras estrategias y elementos. Aquí vemos un proyecto de Charles Moore, un arquitecto muy interesante en su fase inicial, en que él reforma una casa existente en New Haven para sí mismo y vacía el interior, y después pone en ese interior torres con espacio entre ellas que recrean esa sensación de un espacio dentro de otro. Y más próximo todavía a eso del baldaquino de San Pedro, vemos la otra casa que hizo para él mismo en, en el lado oeste de Estados Unidos, en que tanto el espacio de estar como la ducha del baño están abrigadas en situaciones muy parecidas con el baldaquino de San Pedro, cuatro columnas y una cubierta propia que está dentro de la cubierta más grande, que es la de la casa. La arquitectura moderna en sí misma se convierte en historia y por tanto sujeta a reinterpretación, como en el caso de la composición en capas inspirada en la Villa Stein y realizada por Michael Graves en varios de sus proyectos iniciales. Aquí uno ve un dibujo de la Villa Stein donde se puede ver, por ejemplo, la compresión de capas, tomando por referencia la capa principal, que sería la fachada de la casa, la fachada, el plan de la fachada toda, pero hay un plan un poco más para adentro y un plan un poco más para afuera. Esa idea de comprimir capas en un espacio limitado es llevada adelante por Michael Graves y por otros de los otros arquitectos del lado este americano, de la zona cercana a Nueva York, y Graves, en una serie de casas hechas en los años 70, eh, intenta investigar ese tipo de cosas. Aquí se ve muy bien que hay el plan principal, un plan avanzado y un plan retrasado. O sea, él está intentando trabajar sobre ese tipo de idea. Ya al final del siglo pasado se podría hablar de que el dominó hace su reaparición de una manera transformada. Al final del milenio, como el ímpetu de revisionismo que intentó sin éxito reemplazar la arquitectura moderna se había enfriado, nos enfrentamos con la reanudación de muchos principios modernos y con varias extrapolaciones del antiguo esquema dominó. Sin embargo, esa reanudación se caracteriza por la superposición de sistemas, la falta de jerarquía, la discontinuidad seccional y la separación entre interior y el exterior. Así vemos obras como la Mediateca de Toyoito en Sendai, en la que la secuencia familiar de losas horizontales parece respaldada ya no por pilares puntuales, sino por un sistema de soportes tridimensionales que contiene espacio y sirve para la circulación de varios tipos, distribuido irregularmente en una especie de actualización de la planta libre original.
Aquí se ve con mucha más claridad cómo esos soportes verticales son tridimensionales. Una de las explicaciones para su conformación tiene que ver con la protección contra los avalos sísmicos, y el plan es un plan que tiene poco que ver, por ejemplo, con el dominó, pero en esencia se trata de la misma cosa. En el proyecto para Biblioteca de París del grupo OMA, el volumen compacto y prismático y la cuadrícula homogénea de pilares están presentes, pero las losas han desaparecido. Los volúmenes que albergan las actividades principales parecen flotar como peces en un acuario, como si pudieran cambiar posición si es necesario. En otros casos, no parece ser suficiente transformar el esquema dominó original y se introducen diferencias que desafían el sentido común. Me refiero a tratar el piso donde se camina y se desarrolla todo tipo de actividades como una topografía ondulada en el interior del edificio. Parece que a los arquitectos de renombre internacional incluso se les permite contrarrestar algo tan elemental como la plenitud del piso de un edificio. Aquí vemos otra obra del grupo OMA, y esa, yo diría, felizmente no construida, y aquí una obra sí construida del despacho Sanaa, en que todo el llamado la planta baja, si es que se puede llamar eso de planta baja, es como una topografía irregular. Vale la pena mencionar, aunque de pasada, los innumerables intentos de diseñar objetos que no configuran ningún sistema espacial y son únicos, un tipo de objetos sin pasado ni futuro. Un ejemplo de esto, y uno de los menos radicales, es el pabellón holandés construido en la feria de Hannover en 2000, en el que cada piso se resuelve con total independencia de los de arriba y los de abajo en términos de estructura, cierre y distribución planimétrica. Como para demostrar que en la arquitectura siempre hay un retorno a los temas que aparentemente quedaron en el pasado, pero que este retorno siempre agrega algo a lo que intentamos actualizar, han habido varios ejemplos de proyectos en que se retoma el tema de los recintos en secuencia, sin la mediación de corredores u otros espacios de transición. Aquí no existe una jerarquía entre espacios, lo cual no es necesariamente un problema, pero sí requiere de que los usuarios se ajusten a un esquema espacial al que no están acostumbrados. Este es un ejemplo de un equipo muy interesante de arquitectos de la zona de Barcelona, los H Arquitectas, en que se ve exactamente eso, que son 10 habitaciones absolutamente iguales sin que haya un espacio que permita la transición. Lo que uno percibe aquí es que quizá la manera de circular sea por esa crujía de abajo donde están los espacios sociales, y en la crujía superior están los espacios de los dormitorios, ¿no? Los dormitorios y el baño. Entonces, la organización permite eso, ¿no? Aquí uno ve, si volvemos a pensar en la imagen del comienzo del Palazzo Borghese o supuestamente el Palazzo Borghese, se tiene la misma idea de la enfilade, de la secuencia de espacios unidos por una línea donde están todas las puertas. Y el último ejemplo de todos es un ejemplo de la misma cosa, pero con un plan quizás un poco más ambicioso y sofisticado. Al invés de dos crujías, lo que tenemos aquí es una planta, la famosa planta cuadrada
que tiene 9 cuadrados adentro y que las líneas entre los cuadrados ganan espesor y es ahí donde se ponen los baños, los guardarropas, me imagino la chimenea, la cocina y todo que tiene que ver con guardar cosas y con servicio está puesto en esas líneas entre espacios. Aquí en la foto se ve otra vez una enfilad y también aquí se puede circular libremente de un espacio para otro, lo que es una manera de hacer las cosas, pero depende de que los que encargan el trabajo tengan la suficiente apertura para prescindir de cosas como corredores, ¿no? Bueno, gracias por su atención una vez más. Espero que vuelvan y que se suscriban al canal para ser informados de los próximos vídeos. Muchísimas gracias y hasta el próximo.